y es un mareo bárbaro. Pero bueno, nosotros corremos ya, nos vamos a la capital del país porque tenemos en línea a nuestro querido amigo y siempre es un placer recibirlo, el doctor Alberto Schiavarelli. Buen día, Alberto, gracias por estar. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Qué interesante eso que estabas abordando, ¿no? ¿Qué tema? Sí, porque estábamos hablando recién con un médico muy reconocido aquí en el departamento y él hablaba de que justamente el tema de los contagios, o sea, primero era pro vacuna, porque siempre fue pro vacuna. Él entiende, y creo que tú esto lo dijiste, digo, está bueno porque vos lo hablaste la semana pasada. Dijiste los que deberían estar vacunados, dijiste, el personal de la educación y personal de la salud debería estar vacunado. Y viste que ahora aparece el senador Gandini diciendo que para la salud debería ser obligatorio. Sí, en realidad es la corriente que se está implantando, incluso el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea ha hecho un comentario muy similar, anticipándose a la obligatoriedad, que en realidad la obligatoriedad está empezando a funcionar de hecho con el pasaporte sanitario, no se puede viajar, hay lugares, estoy hablando de lo que es el primer mundo, para llamar de algún modo, sí. Hay medidas que si no se vacunó no se puede cumplir, no se pueden estar. Es un hecho que la no vacunación, que es un derecho, va a generar la contrapartida de que no existe la obligación de contagiarse porque el otro ejerce el derecho de no vacunarse. Eso parece que está en la tapa del libro. Pero en ese tema que es tan querido y tan preciado e importante para Rivera y para el país, es el tema de los free shops. Digo, por supuesto que si uno construye la imagen desde decenas de ómnibus parados del lado brasileño y luego las cientos de personas que vienen, puede imponer fácilmente la imagen del aluvión. Eso es muy fácilmente construible con resultados muy duros. Ahora, en todas partes existen, y no hay ningún misterio más que el esfuerzo de armarlo, los corredores sanitarios, ¿verdad? Sí. Es decir, se puede establecer una forma de entrada y salida desde donde entran los buses hasta donde se entra al local comercial, incluso hasta con un propio vehículo que pongan los comercios a disposición de la gente para hacer el transbordo cerrado, como sucede en aeropuertos y en otros lados. Es decir, está todo inventado, Iván. Digo, lo importante de esto es no sentirse la obligación de inventar el agua tibia todas las mañanas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una actividad que es importantísima para el departamento y por qué no para el país. Si el foco brasilero es un foco terrible, sin ninguna duda. Si ya copó el 100% el P1 de los contagios en Uruguay, porque entraron por todos lados, entonces parece que pensar en determinados corredores sanitarios por los controles que tú decís es sin duda un mecanismo al que va el mundo, porque ni Brasil se va a cerrar y la India en algún momento tendrá que volverse a abrir con el drama espeluznante. Esto parece una película de ciencia ficción, ¿no? La India es algo que en pleno siglo XXI, que tenemos un helicóptero en Marte y la gente se nos muere en la puerta de un hospital porque no tiene oxígeno, ¿no? Hay un autor español formidable que dice que hoy la libertad es tener oxígeno, ¿no? Entonces, es dramático la marcha atrás que tenemos en este punto como civilización, me refiero, ¿verdad? Esto no puede pasar. Nos pasó ya un caso en Uruguay ahora. Es decir, no es que se mueran de cáncer ni que se mueren de una infección X. No tienen oxígeno, capaz que se morían igual. Pero que estén a la vista a alguien muriéndose por falta de oxígeno es la cosa más terrible que uno, es como estrangularlo, digo, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo al tema, yo creo que si habrá para pensar caminos que incluso, como digo, el traslado, miren que no soy experto en esto, en transporte sí, pero en otras cosas no, como los sanitarios. Uno lo que está teniendo es la suerte de tener gente que le informa de primerísimo nivel y anticipadamente, que es lo que más nos importa, tener una visión anticipatoria en función de lo que uno recoge y terminamos analizando. Pero bueno, yo creo que por ahí va el tema y sin duda se abren los desafíos que decíamos el otro día. Si va a empezar realmente las clases, y bueno, las clases tendrán que venir con la garantía de que todos los docentes que dan clases estén vacunados y los que no estén vacunados no podrán dar clases. Va a tener que ser así de sencillo, porque se les pondrá en otra actividad, se les pasará otra tarea, pero no van a poder estar dando clases. Sí, entonces, es cierto. Yo, te suscribo
y ya se lo ha planteado algún legislador, porque digo, es realmente es importante. O sea, algunos hablan bueno, es una dictadura. No, no es una dictadura. Es la lógica de razonamiento de que si existe algo que es beneficioso para atenuar una enfermedad, el derecho sobre tu cuerpo lo podés tener, pero tenés obligaciones que cumplir, y las obligaciones te las marcan otros, no las marcás vos mismo. Alguien dice, no, mire, ¿sabe una cosa? En estas condiciones acá no, usted va a tener que ir a tal lugar allá, en aquella oficina, se va a tener que quedar allí. Y bueno, está, y se queda ahí. ¿Qué va a hacer? Cuando pase todo esto veremos, porque es la verdad. Pero es que así le está sucediendo, y bueno, el derecho laboral lo está resolviendo así en el campo de lo privado, ¿verdad? Claro. Es decir, si yo tengo un comercio que vende empanadas, y el comercio de al lado que vende empanadas igual que yo pone afuera, el personal total de esta empresa está vacunado, y yo no puedo poner el mismo cartel, es muy probable que todas las empanadas las venda el otro. Exacto, ¿verdad? correcto. Entonces digo, y si tengo un hotel pasa lo mismo, y si tengo un restaurante o una farmacia pasa lo mismo. Entonces, ahí lo que se dice es, muy bien, usted no lo eche porque no se vacunó, pero tiene derecho a cambiarlo de actividad, claro. Y bueno, también eventualmente un seguro de desempleo. Lo que sucede es que el derecho fundado, porque tienen miedo, porque no confían, porque creen que esto es una confabulación. Cada cual tiene derecho a tener la convicción que cree. Lo que no existe es el derecho, y por eso esa expresión de dictadura me parece, por ser un adjetivo civilizado inadecuada, lo que no existe, lo que no puede existir, y ahí sí sería una medida inaceptable, es que porque el otro opta, la otra persona opta por no tomar medidas, no vacunarse, no ponerse tapabocas, pensar que todo es una fábula, y entonces yo tengo que exponerme, o mi hijo, mi nieto, mi sobrino, el hijo de mi amigo, o un desconocido tiene que exponerse a ser contagiado por alguien que entiende que esto no existe y la gente se muere por borbotones, ¿no? Entonces yo creo que es muy simple el razonamiento. Y el otro es, bueno, hoy lo que se está imponiendo son los purificadores de aires en el mundo. Sí, claro, lo que tú manifestaste también. Sí, eso pues, es elemento. No tengo ningún vínculo con ninguna empresa que tenga que ver con nada con el aire, ¿no? Sí, no tenés ese patrocinio. No tengo la representación, no tengo nada, ¿no? Porque alguno va a decir, el estudio de él debe estar, no tengo nada que ver con esto. Pero está claro que el purificador de aire, que está instalado en todos los lugares importantes en el mundo y en algunas empresas grandes, es una solución formidable. ¿Y cuánto vale? $100 y pico, $200, sí, uno por aula. ¿Cuántas aulas tenemos? 10.000 aulas, y bueno, no va a poder poner el Uruguay 10.000 purificadores de aire que duran eternamente. Digo, si o cuidamos esto o no lo cuidamos, porque primero que hoy las cepas están complicadísimas y la hindú, que ya está en 17 países, es de doble vínculo, por lo tanto es otra historia que ya se duda hasta de las vacunas ahí. Pero bueno, la ciencia alcanzará el tema. Pero lo que está claro es que de futuro, tener ambientes limpios para que la gente esté conviviendo en los espacios públicos, incluso para los comercios grandes, en fin, creo que tenemos que empezar a imponer este tipo de medidas en un país que tiene una enorme ventaja. Nosotros lo que tenemos de enorme ventaja es que somos prácticamente una llanura, una plenillanura, como decían en la escuela. Por lo tanto, no tenemos barreras para que el aire del mar nos limpie nuestro territorio, ¿verdad? Tenemos lluvias frecuentes que nos lavan, cosa que hasta que alguien me lo explicó no lo había entendido. La importancia de los países donde llueve periódicamente, el efecto higiénico en las ciudades es como si tuvieran un sistema de limpieza que en otras partes no existe. No voy a poner el ejemplo de Dubái, que es dramático, pero en otras partes no existe la periodicidad y la calidad de lluvias del Uruguay, que lava edificios, calles, pavimentos, todo un poco. Y por otro lado tenemos una ventilación formidable porque no tenemos obstáculos de montaña ni geográficos de ningún tipo que impidan una circulación del aire, por eso tenemos esta calidad medioambiental formidable comparativamente hablando. Ahora, que en los espacios donde estamos funcionando y en el medio de una contaminación virósica o bacteriana o las que puedan venir en el futuro, hasta por las simples gripes y las enfermedades cualquiera, el polvo, la contaminación de otra naturaleza, la podamos resolver en un 98% con un aparatito puesto allí, me parece que están las reglas de juego, es el mundo que nos toca vivir. Sí, sí, correcto. Entonces yo creo que por ahí pasa todo, y volviendo a ese punto, creo que la adopción de medidas inteligentes empieza, aunque sea por googlear, ¿no? Y buscar caminos, como puede ser, como decía en el caso de los free shops, el traslado de ómnibus, especialmente
vengan de un lado a otro. A mí me causó mucha preocupación, y por no poner otros adjetivos, que se dijera que no se podía bloquear la frontera con Brasil, ¿verdad? Tenemos 14.000 efectivos, y no podemos cubrir en la frontera seca, más vale que le entreguemos la llave al Brasil, porque entonces tenemos todo pensado de otro modo. Pero no se trata de bloquear, porque esto no es Estados Unidos, donde los centroamericanos se juegan la vida por saltar la valla y pasar para el otro lado. Sí. Son gente que viene a comprar a mejor precio, nada más. Nadie se va a jugar la vida por saltar para el lado uruguayo desde Brasil. Lo que tenemos que crear son canales que sean seguros para que la gente transite con seguridad sanitaria, biológica, como quieran llamarle, incluso hasta como control fronterizo de tantas otras cosas, digo, ¿no? Partiendo de la base de que son dos sociedades imbricadas en una ciudad. Claro. Eso está claro que uno no le puede poner candados. También es un fracaso, y digámoslo con todas las letras, de las relaciones internacionales, porque el hecho de que no haya una coordinación con el gobernador en Río Grande do Sul, no digo con el presidente de Brasil, que podría haberla, pero el gobernador de Río Grande do Sul, por lo que he leído sobre él, es un hombre sensato, una persona sensata. Digo, me parece que establecer mecanismos de verificación es importante, digo, ¿no? Y bueno, pero vamos rumbo a eso, y sin duda la vacuna será... Uruguay tiene 19 vacunas, si no recuerdo mal, que forman parte del carnet obligatorio de vacunas en el país. Vacunas que, por otra parte, en los últimos 70 años han duplicado la expectativa de vida de la humanidad, ¿verdad? Sí. Entonces, y así se ve en los países donde no hay vacunas. Digo, hay que ver en África, hay que ver lo que es Bolivia profunda, donde se vive 40 y pico de años de expectativa de vida, ¿no? Entonces, me parece que está claro que por una vía o una otra pasará a formar parte de las 19 vacunas obligatorias, o no. Será como la gripe, que será voluntario o no. Lo que está claro es que cada vez van a haber más requisitos exigidos de vacunación para cumplir actividades, que en la forma de decirlo también es un modo indirecto de exigir la obligatoriedad. No se trata de ir puerta por puerta con una jeringa, sí, tocando timbre y que se sale vacunando, ¿no? Alberto, quiero cerrar, o sea, sé que es un tema para más tiempo, tenemos, ponerle 10 minutos. Bien. Pero como sé que vos tenés contactos, que estás en contacto permanente, y ayer, por ejemplo, estábamos en casa y Ricardo, desde su análisis de los 20 años, se manifestaba impactado por las imágenes de lo que está ocurriendo en Colombia. Bueno. Y claro, viste que los gurises son muy incisivos, están interpelándote permanentemente. Y yo trataba de explicarle de que la situación colombiana es una situación muy compleja desde lo político. Yo me acuerdo cuando estuve en Colombia, estaba en aquel el plebiscito de la FARC, que se incorporaron a la política, en fin. Y la gran mayoría de los colombianos estaban en contra. Yo charlé con ellos, estuve en Barranquilla, me acuerdo, hablé con caleños, hablé con bogotanos, en fin, con un montón. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque se está saliendo a la calle con una violencia desmedida de un lado y del otro, para ir contra una reforma que en un momento, imagínate, terrible como esto, largar el aumento del IVA, el impuesto a la renta, en fin, la verdad, yo no sé qué tenía el presidente Duque en la cabeza para largar eso, que después da marcha atrás, pero sin embargo los reclamos, las protestas siguen, y cada vez se hacen más notorios, no solamente en la capital, sino que ahora están, Ibagué, Tolima, Pereira, ciudades muy importantes. ¿Qué está pasando en Colombia? Mira, hace media hora tuve una comunicación por chat con la alcaldía de Bogotá, justamente, ¿no? Yo di una conferencia vía Zoom hace 2 meses, quizás menos, justamente en un evento en el que fui invitado para exponer sobre el tema que a mí me desvela, que es la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica, ¿verdad? En un mundo donde el pensamiento está más orientado a las innovaciones tecnológicas y todos los temas que tienen que ver con lo que va avanzando las sociedades y, por supuesto, la organización del Estado, que estuve tan vinculado presidiendo el CLAP hasta febrero del otro año. Ahora,
Está clarísimo que el fenómeno de la gobernabilidad democrática, que lo pudimos ver en tantos países quebrados, en algunos personalmente, quebrada esa gobernabilidad. El día que, como yo les contaba a ustedes alguna vez, el día que fui a la OCDE en París y vi destruido Champs-Élysées, pero destruido, las vidrieras arrasadas, lo que vi en Chile, lo que vi en Dominicana, lo que vi en Colombia, lo que vi en tantos países, donde he dado conferencias específicamente sobre estos temas, cuando todos estaban hablando de otras cosas. Y bueno, para mí la clave es la gobernabilidad democrática. En Colombia, en particular, es un laboratorio impresionante, tristísimo. Yo quiero muchísimo a Colombia. Tengo el honor de tener la Orden de la Justicia y el Derecho como condecoración colombiana desde hace muchos años. Y en realidad es una sociedad inteligentísima, porque realmente el colombiano es promedio un hombre y una mujer brillante, se destacan en todas sus actividades. El problema de Colombia es que, no voy a hacer un diagnóstico definitivo, pero para hacerlo muy breve, el problema es que hoy, como decía Enrique Iglesias, son tiempos de sociedades con clases medias enojadas. Tú y yo lo hablamos de este tema. Sí. Y a mí me tocó participar y ver cuando comenzaron los primeros estallidos en varios de estos países, y cuando se quiso negociar por parte de los gobiernos, buenos, malos o regulares, los interlocutores no aparecían, porque aquí hay, primero que nada, un enorme fracaso de la política como reguladora de la convivencia humana. Falló la representación política, la representatividad política, como en el tema de la pandemia hay un fracaso estrepitoso de lo multilateral, que para mí, como sabes, es una pasión porque creo en eso como garantía para el país. Pero aquí falló, y falló con todas las letras. Entonces, el tema es cómo se construye gobernabilidad democrática, cómo se logra gobernanza, algo que podemos tratar en algún programa próximo con más tiempo, pero concretamente el tema es que hay una multiplicidad de demandas que lo único que tienen en común es el punto de encuentro para la protesta. Por otro lado, en Colombia está a medio camino y semifrustrado el proceso de pacificación. Yo en este momento estoy trabajando en escribir un libro o algo por el estilo. Vamos a ver hasta dónde llegamos con alguien de Colombia sobre justamente estos temas, gobernabilidad, la justicia que tiene que ver con toda la parte de la pacificación. Y bueno, el tema concreto es que ahí quedó a medio camino el tema de la pacificación famosa, del acuerdo de paz, pero que en esto tiene una incidencia en cuanto al hecho de la posible participación de esas fuerzas que intervinieron, las que quedaron rebeldes porque no encontraron un espacio, ¿verdad? Entonces, hoy Colombia es un tema muy complicado. Se dice que el dinero que se va a recaudar por estas medidas, gran porcentaje de él, casi más de la mitad por lo que me dicen, se va a comprar nuevo equipamiento militar aéreo, por ejemplo. Entonces, claro, la gente no está de acuerdo con que tener una Colombia, que es el país militarmente más entrenado de América. Solo termino con esto. Cuando estuve en la OCDE la última vez, estuve con gente de la OTAN, y Colombia decidió entrar a la OTAN y a la OCDE, a los dos países, a los dos sistemas. Y hablando con este alto jerarca de la OTAN, le pregunto, ¿y Colombia qué hace en la OTAN, donde están la primera división del mundo? Y me dice, no tenés idea lo que estamos aprendiendo de los colombianos en materia de guerra en selva, por ejemplo, porque no es guerrilla, hay guerra en selva. Y lo que los tipos saben de esto, que llevan 50 años en este tema, es impresionante lo que estamos aprendiendo en la propia OTAN. Quiero decir con esto, Iván, que el tema de Colombia es un tema complejísimo, lamentablemente no es el único, y lo que más me preocupa es que creemos que habemos sociedades que estamos vacunados contra eso. Las sociedades reaccionan, como tú decías, cómo se pone un proyecto de este tipo en este momento. Y bueno, después uno escucha a algunos líderes políticos hablando en Colombia de poner más fuerzas militares. Hoy la alcaldía de Bogotá está pidiendo apoyo porque hay unidades militares, policiales que están siendo devastadas absolutamente y no tienen capacidad de respuesta. Entonces, ojo que estos temas no son monopolio de algunos países. Las sociedades, cuando entran en crisis y ven que no hay respuestas, tienden a reaccionar
y esa reacción voltea a gobierno también. Entonces, hay que pensar muchísimo en esto, también para nuestro país a su escala, y todos tenemos que poner mucho en esto porque nos va la vida, sin ninguna duda. Acá alguien me dice, para cerrar, buen día, es imposible gobernar sin equidad. Es absolutamente así. Es decir, la expresión, tristemente, porque es triste lo que voy a decir, sociológica, es que es imposible gobernar en paz si no hay, democrática me refiero, porque la otra es sometimiento, ¿no? Si no hay convicción en los que padecen en esa sociedad de que las cosas se puedan resistir. La gente tiene un límite de tolerancia, las sociedades tienen un límite de tolerancia, y bueno, y ahí se producen las reacciones, y las acciones generan reacciones que se retroalimentan, y es lo que está pasando en tantas partes del mundo, y es lo que hay que tener cuidado que no nos pase, ¿no? Alberto, como siempre, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande para todos. Buena semana. Bien, un lujo que tenemos de contar con el análisis del doctor Alberto Schiavarelli.